púrpura, hemofilia y la enfermedad eh, eh, hemorrágica de recién nacido. Bueno, pues empezamos con unas definiciones y tenemos que el síndrome hemorrágico pues va a ser la expresión clínica de estados mórbidos, ya sean de tipo hereditario o adquiridos, que se van a traducir en la tendencia de extravasación sanguínea, puede ser espontánea o provocada por una causa mínima. Ese es el síndrome hemorrágico. Ahora bien, hay que hablar sobre los mecanismos de la homeostasia. Tenemos que este va a ser un sistema biológico en donde van a intervenir varios elementos, ya sea celulares y plasmáticos, y la finalidad va a ser mantener la sangre líquida dentro de los vasos. Normalmente lo asociamos a la formación de coágulos y todo, pero en realidad sería mantener la sangre líquida en los vasos. Cuando existe una lesión en el vaso, pues este sistema, como es dinámico, va a cambiar y se va a centrar en la formación de un coágulo para detener la hemorragia. De igual forma, cuando este daño sea reparado, pues tiene que existir una regulación y tiene que deshacerse del coágulo que formó antes. Por eso se dice que está en equilibrio siempre, en la formación de un coágulo y en su eliminación. Bien, bien. Ahora, esta es una imagen donde muestra los componentes mayores de la hemostasis. Es una imagen muy general, ¿no? Tenemos el vaso capilar y tenemos que existe una lesión en eso. Tenemos que separar la hemostasia primaria y la secundaria. En la primaria va a ocurrir por el endotelio y factores. En este caso, primero existe una vasoconstricción del vaso para cerrar la herida. Después, el factor de von Willebrand se une al colágeno que está expuesto por la herida. Y es a su vez va a ser como puente para que las plaquetas se agrupen entre sí, activándolas. Una vez que las plaquetas están activadas, pues van a atrapar más plaquetas, liberando sus gránulos hasta formar lo que es el tapón plaquetario. Y con eso acaba la hemostasia primaria. Del otro lado, de la secundaria, tenemos que va a estar regulada por una por una cascada de factores para la coagulación. Y enseguida vamos a verlo. Se divide en una vía intrínseca y extrínseca y termina en una vía común para hacer lo que se forma el coágulo de sangre. La finalidad es que el fibrinógeno se convierta a fibrina para formar este coágulo y al final cuando ya todo se resuelve, pues de mismo modo tiene que eliminarlo con la plasmina para hacer la fibrinólisis y la degradación de este coágulo. Ok, en esta imagen están todos los pasos que se dan de la homeostasis, empezando con la vasoconstricción del vaso lesionado. Se forma el tapón plaquetario como habíamos mencionado. Después sigue la formación del coágulo sanguíneo. Aquí puedes ver el contacto de la fibrina con el colágeno expuesto. Se produce una red de fibrina que va a formar el tapón plaquetario. Después se activa lo que es la cascada de coagulación. En un momento les muestro una imagen donde se ve más claro toda esta cascada para finalmente formar el coágulo sanguíneo. Del mismo modo tiene que retraerse el coágulo y deshacerse. Al final los bordes que estaban separados o lesionados se van a juntar. Y aquí está la cascada de coagulación. Como les había dicho, hay una vía intrínseca y una extrínseca, hay una vía común. En la intrínseca pues, actúan varios factores, ¿no? El 12, el 12A, el 11, el 9, el 8, ¿no? Estos diferencian en qué mecanismo va a iniciar la cascada. Por ejemplo, del lado de la vía extrínseca es por el factor tisular a causa del traumatismo. Este va a activar al 7, perdón. Y todos van a acabar en la vía común del 10 al 10. El 10A para formación de la proteína, la tromina, el fibrinógeno, el fibrina.
y se forma la red clínica, es la vía común. Ahora, ¿cómo va a ser la clínica de estos pacientes con estas alteraciones hemorrágicas? Pues para empezar, si hay una alteración que es de orden de la hemostasia primaria, pues lo más común sería ver petequias, que son manchas purpúricas debajo de la piel menores a 3 milímetros, en algunos textos dicen que 4. La equimosis, que son púrpuras de mayor tamaño que las petequias, de más de 4, de 3. Podemos también tener epistaxis, sangrado gingival, que sean como púrpuras mucocutáneas, se le dice también. Epiema, que es sangrado en la cámara anterior del ojo, puede tener hematuria y melena. Este es un cuadro no orientador, más no definitivo, porque en la equimosis también se puede dar en los desórdenes de la hemostasia secundaria. Y aquí en estos tenemos que son sangrados más profusos, más profundos. Aquí podemos ver hematomas, que a diferencia de las petequias y la equimosis, esas son lisas. En cambio, en un hematoma, nosotros podemos sentirlo como está abultado. Si ven en la imagen de abajo, puede ser como tiene un pequeño relieve de ese hematoma. También puede haber sangrados subcutáneos, puede haber hemoperitonеos, hemotórax, puede haber hematrosis en algunas enfermedades como las hemofilias, sangrados intramusculares y sangrados en el sistema nervioso. ¿El de arriba qué es? Son petequias. Ok, Son petequias, están pequeñitas, se ven manchas purpúricas y el de abajo es un hematoma. exactamente. Es petequia con púrpura. Ujú. Entonces, para que vean más o menos cómo van a ir abordando con solo la vista, porque pues recordemos que la vista es importante en esos casos. Ahora, pues las pruebas que nos ayudarían a hacer el abordaje de este paciente, ¿no? En la hemostasia primaria podemos usar la biometría hemática para un control de plaquetas. Y recordamos, las plaquetas son las que intervienen igual en esta hemostasia primaria, al igual que los factores tisulares como el de von Willebrand, entre otros. También otra prueba que nos sirve es el tiempo de sangrado, que se usa con la técnica IBI, en el cual se le hace un pequeño corte de 1 milímetro de profundidad y 10 milímetros de largo al paciente y esperemos a ver cuánto tarda en dejar de sangrar. Ahora les muestro una tabla donde están los tiempos, pero va a depender de la edad cuánto tiempo tarda en dejar de sangrar. En la hemostasia secundaria igual podemos utilizar la biometría hemática para descartar que no tenga ninguna alteración plaquetaria como las anteriores. Y si no tienes alteración plaquetaria, pues podemos estudiar los tiempos de trombina, tromboplastina. Los tiempos de trombina del TP nos va a servir para ver los factores que intervienen en la vía extrínseca. En estos son el 2, el 7, el 9 y el 10. Si vemos que está alterado este TP, pues ya sabemos que puede ser de la vía extrínseca y nos podemos orientar. Ahora, si está modificado el TPT, el TTP, pues son de la vía intrínseca y estos son otros factores. Es el 8, el 9, el 11 y el 12. Con la medición de estos podemos darnos una idea de por dónde está la afección y cuál va a ser el tratamiento pues, que tendría este paciente. Ahora, en esta tabla que parece gigantesca, que tiene muchos valores, pues estos son todos para que tengamos referencia, ¿no? Aquí está el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina y los valores que son promedios y en general para saber si están alterados, prolongados, disminuidos, en fin. También los factores coagulantes y los anticoagulantes. Esto nomás que lo tengan de referencia, porque sí es bastante aprendérselo todo. Está bien, pero la mayoría de los laboratorios Ujú. traen sus valores de referencia, porque a veces las técnicas pueden modificar un poco los valores. Sí, Entonces es mejor ver en el laboratorio dónde se hizo, qué valores de referencia tiene para valorar si están anormales o no. ok.
Pues podemos checar de ahí. Entonces, bueno, pues este algoritmo es muy útil, la verdad, para pues hacer el abordaje de pacientes con hemorragia. Tenemos que primero desde el lado izquierdo, vamos a ver que el paciente ya con un sangrado y nosotros vamos a fijarnos si es superficial o profundo. En este caso empezamos con el superficial, que van a ser las ya mencionadas petequias. Y desde aquí, Superficial te refieres a piel y mucosas, ¿no? sí, piel y mucosas, sí, Piel y mucosas, ok. piel y mucosas, ok. Para empezar, ahí está la pregunta de que si es palpable o no. Y ya les había mencionado que las petequias y la equimosis no son palpables, pero en unas ciertas enfermedades, como por ejemplo la vasculitis, podemos palpar las equimosis, las, eh, las petequias, perdón. En esto no siempre, pero suele ocurrir que podemos tocarlas y desde ahí ya darnos una orientación. Yo creo, Irving, que este esquema quedaría mejor si en lugar de petequias tuvieras púrpura ya. Porque como bien dijiste, Ok, las petequias no son palpables, la púrpura sí. Y cuando hay vasculitis, hay una combinación de petequias con púrpura, como la foto que nos mostraste. Se ve un sí, poco diferente al de vasculitis, ¿no? A la foto que mostraste. Pero lo que se palpa son las vasculitis. sí, sí. Entonces, creo que te quería mejorar si en lugar de petequias ahí tuvieras púrpura, palpable. Ten- Hay otro cuadro que este lo explica aún mejor, o sea, se centra más en esta parte, Ok, pero lo sí podemos ver a sería mejor continuación. agregarlo. Ok, Sí, sí. Desde aquí ya podemos ver la ubicación, porque es bien importante, de dónde están las petequias o el púrpura. Tenemos que si nosotros nos fijamos que está en la cara y en los pies, pues nos decantaríamos mayormente por una enfermedad de Finkelstein. Si vemos que están en la mitad inferior, en piernas y en muslos, podemos pensar que es una púrpura de Henoch-Schönlein. Ah, también podemos hacer otras pruebas que ahorita lo mostramos. ajá. Y si está en dedos, normalmente puede ser que sea de origen autoinmune. Y ahora les voy a mostrar el siguiente cuadro que les decía. Esa es una imagen de la enfermedad de Finkelstein y de Henoch-Schönlein. Ahora, Ok. si vemos está en la cara y en los brazos y esto está en la pierna. Es bien clínico esta imagen. Según el doctor Pablo, tabufetea en la cara el diagnóstico. Creo que a él, la verdad, a mí no me gustaría tanto. Se descartaría otras cosas, pero bueno, de Bueno, tanto verlo, a lo mejor sí. sí, sí, que es bien amigo de las peticiones. Ah, aquí está el cuadro. Ah, ok. Ese es el cuadro que les decía. Petequias, púrpura, quimosis y mucosas. Petequias mucocutáneas. Si tenemos esto, pues podemos hacer la biometría hemática para el cálculo de plaquetas. Y dependiendo del resultado, pues vamos a dividir. Empezamos con que tiene un recuento normal de plaquetas. Bien. Aquí podemos, aparte de la localización de las petequias, el púrpura, podemos hacer otra prueba que es la de el sangrado, la prueba de sangrado. Y en esta vamos a ver si sus tiempos de sangrado están normales o prolongados. Si están normales, pues podemos pensar que se trata de una enfermedad colágeno vascular y podemos ver si es congénita o adquirida. Normalmente las congénitas serían un hernias Darnos o una telangiectasia, mientras que el gen Schleinen puede ser púrpura, es adquirida y puede ser, no, es la púrpura que tiene mayor frecuencia en los niños y normalmente, Este cuadro es un ujú, cuadro que muestra cómo se pueden distinguir ciertas patologías, pero no es un cuadro para seguir, no es una guía diagnóstica. ujú, Porque las clínicas son bastante diferentes. Más bien está esquematizando lo que se puede presentar. Por ejemplo, el Herder Danlos es muy ujú. diferente a una púrpura de Heno Schollen. O sea, yo no necesitaría tomar
cosas así, no me está siguiendo una guía, me está mostrando que si tengo esto, esto y esto, que yo piense que es esto, y si tengo esto, esto y lo otro, pero no es en un orden eh, progresivo, ¿no? Si yo veo que tiene, por ejemplo, aquí en el último que dice que es un Von Willebrand, a lo Ujú. mejor me voy directo, me abordo hacia eso. Sí, No es una guía, es nada más, está esquematizando una orientación sí, diagnóstica. sí, eso es para orientarnos. Exactamente, nada más. Con las pruebas es para orientarnos, sí, sí. Porque aquí veo que está normal y podemos pensar en que si es congénita o adquirida. O sea, la Heno-Schollen no tiene plaquetopenia. Ujú, no tiene, exacto. Exactamente, es una púrpura vascular. Sí. Y cuando se compara con la púrpura trombocitopénica idiopática, a Ujú. veces la distribución es un poco diferente, pero las púrpuras, desde mi punto de vista, se ven bastante parecidas, Sí, sí. pero el Bueno, origen es totalmente diferente. sí, eso sería con ya más pruebas para definir su origen. Sí. Bueno, pues aquí les puse un cuadro de la púrpura de Heinz-Schönlein. Pues es una vasculitis de carácter autoinmunitario que se va a caracterizar por los depósitos de inmunoglobulina A en los vasos. Pues su diagnóstico pues es la púrpura palpable que ya hemos mencionado, en zonas de presión en los glúteos y en las piernas. Tenemos que igual checar la tensión arterial y la función renal porque pueden estar alteradas causar hematuria. El tratamiento se autolimita porque es inmune. Se le puede dar apoyo con AINES en caso de una tracheomialgia. Ujú. Y para la afección digestiva podemos utilizar prednisona. Y hay que vigilar también la función renal. Sí, sí, Ujú. Ya lo sí, tienes arriba, sí, función sí, renal. sí. Bueno, y en el caso de que los tiempos de sangrado sean prolongados, podemos utilizar, podemos orientarnos más que nada si es una eh, patología por afectación del factor de von Willebrand o algún factor de coagulación que actúa en la vía primaria, en la hemostasia primaria. Aquí el doctor había mencionado que si tiene todo normal, si tiene, por ejemplo, la cuenta de plaquetas normal, si tiene sus TP y TPT normales, podríamos pensar en factor de von Willebrand, todo eso, sin tener que hacerle el sangrado, porque es una prueba que es bastante incómoda y casi innecesaria, ¿no? Portar al niño para orientarnos. Y a veces sin hacer la prueba, en el hospital, o sea, sin tener una prueba así de laboratorio y todo, cuando en cualquier piquete, cuando se toma glicemia, a los niños se les mide mucho la glucosa por punción, se puede apreciar que lo hacen siempre. Ustedes generalmente hacen el piquete, presionan un tiempo, un ratito, ¿no? Y cuando sueltan, normalmente no debe de haber sangrado y ahí ven cómo sangra. O sea, se puede notar, aún sin la prueba, si el paciente tiene un tiempo de sangrado prolongado a nivel de hospital, ¿no? En consultorio, pues eso está más difícil. A lo mejor en algún momento dado tengan que pedir esa prueba, pero no es una prueba que se pida comúnmente, ¿ah? Casi no se pide, porque con los pacientes que están graves, están en hospital, es muy fácil ver que tienen prolongados los tiempos de sangrado, aún sin la prueba, por las otra invasión que se le hace. ¿Mm? Sí, creo que sería como que el último recurso de todo. Exactamente. Sería un niño súper estable, que no tenga nada, que pueda aguantar eso y que esté a nivel de consulta, pedir la prueba. Los hospitales casi no las pedimos. Ok, entonces pues supongamos que la pedimos y lo encontramos prolongado, podemos pensar que es una alteración del factor de von Willebrand. Y para eso podemos hacer varias pruebas, como el cofactor de irritocetina, la cantidad de factor 8 porque es un cargador del factor de von Willebrand. Y si tenemos que
están normales los factores, entonces nos orientamos a que la alteración se da en la agregación plaquetaria, tiene algún defecto. Y Y si los creo encontramos, también que este cuadro, si tú tienes arriba, estás parteando de petequias, púrpura, equimosis y sangrado de mucosas. Esto es muy característico de una población intravascular diseminada. O sea, de entrada, cuando tú ves uno así y tiene afectación al estado general, lo primero que vas a pensar es que tiene una CID. Si tu paciente no está en esa gravedad, no tiene antecedentes de infección, no es por ahí el camino, lo tienes caminando y tranquilo, entonces viene este esquema, te da tiempo de hacer todo en parte, o sea, tener esta orientación, ¿no? Qué le voy a hacer a un paciente que tiene petequias, púrpura, equimosis y sangrado de mucosas, que generalmente es en boca o epistaxis? Pues primero voy a hacer un conteo de plaquetas, pero generalmente no se hace conteo de plaquetas sola, se hace una BH completa, se le pide sus tiempos de coagulación para ver cómo están para iniciar el manejo. Y esto, pues, más así es como un esquema de pacientes que están muy tranquilos, sin ningún problema, y que se están mostrando qué alteraciones se pueden encontrar en cada una de estas patologías. No son esquemas para seguir. sí, son orientadores. Exacto. Bueno, en el caso de que encontremos que los factores están anormales, pues tenemos que puede ser una enfermedad de von Willebrand. Y en la siguiente imagen les muestro como que unas tablas que se le pueden hacer con el antígeno efector von Willebrand, su actividad, el cociente de actividad antígeno, el factor 8, y dependiendo del resultado, pues vamos a clasificarlos porque hay tres tipos. El uno pues es un déficit leve, el 2 es un poco más grave, y en el 3 pues prácticamente es ausencia de este factor. Pues esto es nomás para que quede que el von Willebrand no tiene una sola presentación, sino pueden ser 6 las que se distinguen, y que en su momento dado que se sospeche, pues se podría buscar un esquema de esto, pero no es algo que se haya que aprender de memoria ni saberlo con detalle. Bueno, en el caso de que ya cubrimos todos los casos aquí, ya que si no es vascular, pues puede ser por los, los factores de von Willebrand y demás. Ahora pasamos al lado contrario, de que hacemos el recuento plaquetario y encontramos que está abajo, hay una trombocitopenia. Bien, en este cuadro pues les muestra un poco sobre la trombocitopenia. Como sabemos, pues existen diversas causas, casi un montón de estas causas. Y aquí tenemos que desde 150.000 sería el recuento normal de plaquetas. Y a partir de abajo para ahí se va a clasificar como trombocitopenia. Y dependiendo del número va a ser leve, moderada o severa. También existe el riesgo de sangrado, que va de los 100 a los 50, de los 150.000, de los 50.000, menos de 20.000 y menos de 10.000. Y estuve escuchando una doctora que decía que a partir de las 30.000 plaquetas ya se empiezan a ver lo que son las púrpuras. A veces se pueden ver antes, depende del paciente, pero exactamente el abordaje de trombocitopenia, pues generalmente lo que llama la atención al paciente es ver las petequias, pero las petequias a veces se presentan cuando ya están muy bajas las plaquetas. Claro, siempre y cuando no haya un traumatismo, porque traumatismo o alguna presión fuerte, cuando hay plaquetopenia, se puede mostrar desde antes. Entonces, la trombocitopenia, clínicamente la valoramos a través de eso, de púrpura y de petequias, pero se podría anteceder, si tomara un laboratorio por otra causa y se encuentra una trombocitopenia, se podría empezar el estudio aún antes de que tengan las manifestaciones hemorrágicas. Sí. Y pues para saber, ¿no?, el origen de la trombocitopenia, pues menciona que hay 4 grandes grupos: por incremento de su destrucción,
por secuestro y destrucción por el vaso, por una producción insuficiente o una pseudotrombocitopenia. ¿Una qué? Eh, ¿Dijiste tú? pseudotrombocitopenia, pseudo. Pseudotrombocitopenia. Es la de donde se depositan. ¿Cuál es la de pseudotrombocitopenia? Había leído que es cuando recibe alguna La transfusión, distribución. sí, ¿El qué? Perdón. el paciente una transfusión sanguínea. Y hay pseudotrombocitopenia. Y creo que se diluye una cosa había No leído. creo. No, no lo creo. No No lo estoy muy creo. seguro. No lo creo. Bueno, Vamos a sí, ver, vas a yo llegar, vi. vas a regresar a eso otra vez o aquí ya la... Pues de trombocitopenia, el doctor dijo que a grandes rasgos se puede dividir en dos. Si el paciente tiene producción baja de las plaquetas o si se destruyen o hay un aumento del consumo de estas plaquetas. Y para saber por dónde, lo ideal sería hacerle una aspiración medular. Sin embargo, pues no lo recomienda porque es un paciente que tiene alteraciones hemorrágicas y hacerle un aspirado medular, como que sí Sí, son casos muy seleccionados. No, está no, no difícil. sé, no es de entrada hacerle un aspirado medular. Tiene que tener otras manifestaciones. La pura trombocitopenia no justifica un aspirado medular. Sí. Entonces, si en dado caso que hiciéramos el aspirado medular, iríamos en busca de los megacariocitos para saber si está produciendo estas plaquetas. Y si los encontramos, pues podemos orientarnos a que sería por la destrucción, por consumo de estas plaquetas. Bueno, eso no lo vamos a, no lo vamos a hacer nosotros. Ujú. Mencionaba que si encontramos que el niño está bien, no tiene ninguna otra alteración más que la trombocitopenia, pues podríamos hacer el diagnóstico de la púrpura idiopática, trombocitopenia idiopática, sin necesidad de hacerle una aspiración medular. Sin excepciones de la médula, pero sí descartando otras causas. Sí, porque pues causas hay un montón, ¿no? Y de trombocitopenia, pues solo tendré este cuadro. No sé si quiere agregar algo más, doctor. Pues yo creo que sí hay bastante Sí, son muchas para agregar. enfermedades que tenía. Sí, trombótica, idiopática, sí. O sea, está bien tu cuadro, porque se ve que cuántas enfermedades pueden provocar trombocitopenia. También no veo en fármacos, que también puedo provocarlo. Ujú. Fármacos tóxicos, infección, la tienes. A veces no necesariamente sepsis, cualquier infección, más si es sepsis, ¿no? Sí. Trombocitopenia. En sepsis pasa algo curioso. Primero hay un incremento en las plaquetas y después viene la trombocitopenia. Hepática, microangiopática, pues creo que no, mejor sigue. Te oigo un poco lento. Podrías ir un poquito más rápido, porque está larga la clase. Pues de esto era lo más claro que explicó el doctor, porque dio como que un caso de leucemia que tuvo, ¿no? Sería interesante que lo vean porque lo explica súper bien y detalladamente. O sea, la leucemia se pueden acompañar, ahí la tienes, trastornos Sí, sí, medulares. sí. La leucemia puede dar trombocitopenia, pero no te va a dar solo trombocitopenia. No, sí, sí da otras alteraciones y es por eso que... Te puede dar aplasia, te puede dar, y además hay otras manifestaciones, ¿no? El niño tiene Sí, sí. dolor, exactamente, tiene dolor y, y no generalmente inicia con una trombocitopenia así nada más, sino puede iniciar con un sangrado, dolor en los huesos o en las articulaciones, muy cerca, la fiebre. Y Sí, sí, son... precisamente por estos
padecimientos linfoproliferativos o de etiología reumatológica, es muy importante hacer bien el diagnóstico, porque los retrasos, o sea, en pediatría, el cáncer es una emergencia. Se toma como una urgencia. No hay que lo voy a hacer la próxima semana o lo voy a hacer o lo voy a dar su cita dentro de un mes para que le hagan tal estudio, ¿no? O sea, cuando se está sospechando cáncer en niños, es emergencia, es para hoy. Quizás no inmediatamente, ¿no? O sea, una emergencia relativa, no ahorita en este instante, pero sí hoy. No, porque lo más rápido que se puedan detectar es mucho mayor el pronóstico del paciente. Sí, Ujú. bueno, pues continuamos. Sí, continuamos. Y pues aquí como vemos el cuadro ya checamos las enfermedades si era una vasculitis o si es una trombocitopenia. Entonces nos iríamos al siguiente, si es profundo, equimosis y hematomas que corresponderían a la hemostasia secundaria. De ahí, como ya he mencionado, hacerle con la biometría hemática vemos hacer el recuento de plaquetas y si está normal, pues podemos igual pensar, ¿no? Que pues, como lo había mencionado, todo, pues hay algunas enfermedades que ya habíamos mencionado antes, de las muchas. En caso de que no tenga trombocitopenia, pero sí veamos las equimosis y los hematomas, pues podemos ayudarnos de las pruebas de tiempos de coagulación. Aquí en este cuadro podemos ver si están normales los dos y no hay nada más. Por ejemplo, la recuenta está normal y los tiempos están normales. Pues podemos pensar en una enfermedad de von Willebrand, como ya hemos dicho, sin hacerle la prueba de sangrado, un déficit de antiplasmina, puede ser que tenga enoxaparina o que el paciente sufra de maltrato. De igual forma, si vemos que el TP está prolongado y el TTP está normal, pues podemos utilizar una corrección con plasma. Se le va a agregar plasma sano a la muestra. Y si esta se coagula, pues puede ser por déficit de factores. Y si no se coagula, pues puede ser porque tiene inhibidores. Y en los déficits, pues podemos ver que es una déficit congénita de vitamina K, es empezando, puede ser una hepatopatía temprana y de igual forma el enfermedad von Willebrand por el factor 8. Si el TP está normal y el TTP está elevado, si se hace lo mismo con la corrección de plasma. Y si tiene déficit coagula, tiene déficit de factores. En esos casos podemos ver la hemofilia y el factor von Willebrand. En un momento más hablamos sobre la hemofilia. Y si ambos están alterados, pues puede ser una hepatía crónica, si es que había mencionado, y déficit de factores de ambas vías. Si el sangrado es importante o no es importante, o sea, el paciente no está grave y tiene un TP elevado, pues ya sabemos que es una deficiencia de vitamina K, entonces el tratamiento pues es darle vitamina K. El Sí, problema es si tiene una hepatopatía temprana que todavía no da manifestaciones, porque a veces las hepatitis pero también si no da manifestaciones es difícil que tenga déficit de vitamina K. Generalmente vamos a saber que tiene una hepatopatía, ¿no? Tiene adenomegalia, a lo mejor está ictérico, hay anictéricas también, pero también lleva vitamina K, aunque no va a ser tan efectivo, porque como no, porque o sea, el padecimiento hepático, aunque lo tenga, a lo mejor, a lo mejor va a llevar más dosis, pero sí se da. Lo importante de distinguir entre el TP y el TPT normal es que en el segundo caso, donde tienes el TP normal, que es la vía extrínseca, y el TTP, que nos está hablando de un proceso, pues, del tipo hemofílico. ujú. Entonces ahí no tiene ningún sentido dar vitamina K porque no va a ayudar.
aunque de todas maneras los hospitales a veces se ponen, ¿no? Por si acaso, aunque no le hagan nada, pues para que no le falte, dice, que no sea un contribuyente. Pero bueno, el tratamiento de la hemofilia pues va para otro lado. Vas a hablar de hemofilia, de los Sí, tratamientos. sí, Eso. Ah, bueno, entonces lo dejamos más bien, pero lo más frecuente, bueno, pues, lo que yo más vi frecuentemente, pues por el tipo donde estoy, es que los dos estén elevados y ahí generalmente es infección, han alterado todo el sistema de coagulación, porque es algo por la sepsis, ¿no? Las plaquetas están bajas, el, y existe el alargamiento de los dos tiempos, ahí tienen el CID, la colección intravascular diseminada, que también a veces le dicen en lugar de coagulación, le dicen trombosis vascular diseminada, que son los dos nombres que tiene. sí. Y podría ser el LES, pero no da sangrados tan graves, a menos que el paciente esté muy afectado. Y además el LES, pues se verían otras características, no sería, o sea, en este esquema dice, todo esto lo podría ocurrir, pero el cuadro clínico les va a poder ver muy claramente si es un LES, si es una hepatopatía crónica, que tiene el caso de los cirróticos y los déficits de factor de ambas vías, que son extremadamente raros, sin ninguna otra manifestación. Y creo que ya, el problema está que no siempre se logra, que esta distinción que la tenemos muy bonita en el esquema, en la vida real a veces no se ve así porque algunos tratamientos o algunos medicamentos pueden modificar esto, ¿no? Si llega un paciente con déficit de vitamina K y yo le doy vitamina K antes de tomar la muestra, entonces no me va a salir mi TP y mi TPT normal, no me va a salir eh, igual, o sea, no es tan fácil distinguirlo en la clínica como lo estamos viendo acá. Y porque a veces hay de los TPs prolongados, los TTP, ustedes saben que esas se hacen esas no tienen un tiempo, sino siempre hay un testigo. Hay un testigo, cada muestra tiene su propio testigo. Pues entonces hay de TP anormal, o sea, puede ser ligeramente superior al testigo o muy superior al testigo. Y la valoración de hasta cuánto es alto, mayor que el testigo, o sea, porque sí tiene su límite el testigo. No sé si quisiera que quede, que aclarara eso. Yo tengo un testigo y tengo un rango de valores de mi testigo. Si mi muestra me sale un puntito o dos puntitos por arriba del testigo y quiero ser muy estricta, digo, no, está prolongado porque tiene dos puntitos más. Ese paciente que está en límite dos poquitos más, clínicamente no la puedo considerar como un TP prolongado, porque aunque está ligeramente por arriba. Tenía que ser claramente que estuviera prolongado, que estuviera mucho más segundos, porque se miden en segundos, ese tiempo para que yo diga, tiene un TP anormal. Y esto es importante en clínica para que no nos vayamos con esto. Es como el paciente de glucosa. A ver, Irving, ¿cuáles son los valores normales para que tú diagnostiques una diabetes? En ayunas. En ayuda tiene que ser menor a 100, ¿no? Ok, vamos a suponer que es menor a 100. Te sale tu paciente con 105. Le vas a decir que es un paciente que es diabético. Tendría que hacer otras pruebas. Exactamente, tendrías que repetir en otro tiempo. Entonces, esto también pasa en el TP y el TPT. O sea, a veces lo anormal, o sea, está normal porque 105 es normal, tú dijiste que el límite es 100. Entonces, no te hace el diagnóstico hasta que no tengas otras cosas. Y a veces cuando está sangrando, entonces se maneja antes de que se pueda tomar esto, o a veces no se piensa que se tengan que tomar estos tiempos. Y entonces eso hace que el tratamiento no sea tan fácil de corregir. Esto
como les dije en un principio, si llega el paciente con un síndrome hemorrágico no grave, me permite estudiarlo tranquilamente antes de intervenir. Por ejemplo, si llega un paciente hemofílico, yo no sé qué es hemofílico, y llega con un sangrado profuso, lo ideal es que se le tomen los tiempos de coagulación y después se le ponga plasma, se le instale algún manejo antes, pero puede ser que no, que la emergencia haga que no hay tiempo, que se le puedan hacer otras cosas. O sea que este esquema está muy bien, hay que aprenderlo, o sea, hay que hacer esas distinciones porque ayuda mucho a esto, pero en la práctica posiblemente no lo tengamos, ¿no? Posiblemente nos frustremos, porque si es, ay, no pude hacerlo como me decía este esquema, pero sí, está bien. Eso de los tiempos de coagulación, esta parte de aquí abajo, donde tienes la parte final que tienes, está muy bien porque distingue claramente lo más frecuente, no es lo único. Son muchísimos otros padecimientos, pero esto es lo más frecuente que se ve en la clínica. Sí, de hecho, en la siguiente tabla, pues sería lo mismo, un poquito más, con más pausas, ¿no? Ujú. Ok. Es todo lo que ya he mencionado del TP normal y anormal. Ah, sí, sí. Creo que es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Creo que podemos seguir. Aquí también, en esta que tienes normal, el niño con abuso, generalmente la mamá o los padres que abusan de un bebé y que tiene hematomas, no se los van a llevar a la consulta. Ellos ya saben por qué las tienen, por los golpes. Entonces, ¿cuándo te los van a llevar? Porque bueno, no soy experta en abuso, ¿no? De niños, ¿no? De lo que yo he visto en mi Sí. experiencia, no es que yo sea esto. Te los van a llevar cuando ya el abuso pasó a algo más grave. Por ejemplo, yo he visto niños que entran con fracturas de fémur, golpeados porque el papá no estén, pues el niño tiene un año, 2 meses y todavía no camina, golpeado por el padre porque el niño no camina y entonces le provoca una fractura. Y han llegado a terapia intensiva pacientes maltratados, pero porque el maltrato superó las hematomas o los golpean contra, contra algo en la cabeza o se les cae, o sea, se les cae. Entonces, esos son los casos más graves del abuso. Cuando te lo llevan así por moretoncitos, entonces sospechen ustedes von Willebrand y estudienlo. Y Ujú. no está de más descartar el maltrato, pero es difícil. O sea, la mamá que maltrata no le va a interesar llevártelo porque tiene unos moretoncitos. Y cuando vemos las fracturas de maltrato, entonces podemos observar piel, entonces vemos ahí que hay unos hematomas, hay esto y otro que no la habían capturado más. O sea, yo pienso, esa es mi interpretación, ¿no? Que los niños abusados, los papás tienen un problema. En el fondo pueden querer a sus hijos, pero cuando les ganan sus emociones o les gana su frustración o les gana algo, no miden la fuerza que ejercen sobre el niño. Entonces, en el fondo, ahí en el fondito, pienso que sí los quieren, porque de otra manera, cuando los fracturan, eso sí te los llevan. Te los llevan y te dicen que se cayó de la cama, no te dicen que ellos lo golpearon. Y es cuando allá podemos sospechar, podemos revisar fracturas antiguas o ver que otra más se ve en el niño que está realmente no tienen buen peso, no tienen buena talla, tienen la mirada triste y tienen otras cosas más por allá. Pero si, como les digo, se los llevan solo porque está golpeadito, pues lo descartan prácticamente, pero sí estudiaron, no asuman que tiene un abuso el niño, si solamente es piel. Sí, de hecho, el doc dice que a veces los niños incluso es lo que dicen que les pegan, ¿no? Ellos dicen que les pegan.
Sí, otras veces lo niegan también. Lo niegan porque están amenazados. Y, Igual, o sea, si nos vamos a más abuso sexual, la mayoría los niegan, sobre todo cuando son familiares de primera línea, padre, hermanos, tíos o algo, porque están amenazados. A veces le dicen, te vamos a matar a tu mamá, te vamos a hacer, o sea, está el niño amenazado y le da pena decirlo. O sea, se necesita ya más expertos y todo para llegar a, a esos diagnósticos. y pues la recomendación que daba el doctor era en la historia clínica poner que pues, no concordan los moretones ni nada con alteraciones hemorrágicas. Pues tratar de avisar al servicio social. Ujú. Si ves, porque cuando se caen, te tiene que describir el mecanismo de la caída. Y ya con el mecanismo de la caída, si te dice, no se cayó, a ver cómo se cayó, es obligatorio. Haces el mecanismo de la caída y uno estima si lo que tiene justificaría la extensión o los sitios en que están. Porque cuando son golpeados, a veces es difícil, aunque te caigas, no tienes los hematomas o las lesiones que ninguna caída pudo dar cuando es golpeado. Sí, No sé si me explico, es diferente el mecanismo, las zonas que se afectan. Entonces, si te caíste del lado derecho, no puedes tener también hematomas en el lado izquierdo, ¿no? Y como está, o sea, la distribución también eso puede dar. A lo mejor te lo pueden llevar si se les pasó mucho la mano, que piensa que puede haber una hemorragia interna también, entonces sí los llevan. sí es. O que le Bueno, haya pues provocado una hemorragia cerebral. sí. Ok. Bueno, pues checamos sobre la hemofilia. Tenemos aquí un cartel, ¿no? Que el día de la hemofilia es el 17 de abril. Nos da su definición, que es enfermedad que afecta la coagulación de la sangre por un defecto en algunos de los elementos llamados factores. Y pues aquí nos menciona cuáles son los síntomas externos y los internos. Los moretones extensos, sangrado de la nariz sin motivo aparente, el sangrado abundante, y cuando van al odontólogo pues hay un sangrado profuso en los procedimientos que hacen. Igual puede haber sangre de orina, en las heces y moretomas en los músculos grandes del cuerpo. Como ya mencionaba, existen tres tipos: leve, moderada y grave. Y el diagnóstico, pues como he dicho, pues la muestra de sangrado midiendo el grado de actividad del factor. Esta es una enfermedad hereditaria. En general van a llegar los hemofílicos porque tuvieron un traumatismo y el cuerpo no pudo parar ese sangrado. Es así como van a llegar con sangrado de las articulaciones, sangrado en el músculo. No llegan así que me está sangrando mi nariz y, o sea, generalmente ya tienen el antecedente, como es hereditario, como bien Sí, dices, ya saben ellos que tienen la predisposición, se puede estudiar en factor 8, se hace determinación de factor 8, aunque no puedan, que no es la única, ¿no? También la 9, pero la herencia es diferente. Entonces, generalmente los van a ver porque tienen una colección hemática en en otro sitio y eso puede desencadenar posteriormente una más hemorragia en otros sitios. O sea, imagínense un hemofílico está jugando fútbol, se cae y tiene una hemartrosis suficientemente grande que podría llevarlo a que después tuviera sangrado en otros sitios, todos esos sitios que tú estás mostrando, pero la entrada fue un traumatismo. Mientras no tengan traumatismos, mientras no tengan nada, tendría que ser muy grave para que tuviera una diáresis hemorrágica espontánea. y pues los tres tipos de hemofilias que tenemos, pues es el que es de mayor existencia es el factor 8,
También existe el factor 9 que había dicho y el factor 11 que es muy, muy raro. Ujú. Y pues vemos aquí cómo se transmite pues un gen ligado al X, o sea, una gen ligada al cromosoma X. Cómo se transmite de padres a hijos. ¿Esta de cuál es? De la hemofilia. La clásica, ¿no? Sí, sí, la clásica. Ok. Obviamente pues afecta a los hombres. Y Explícalo, explícalo. bueno, pues si tenemos que un padre está sano, y las mujeres normalmente son portadoras, porque como son ligadas al gen X, pues ellas tienen 2X. Entonces, si la madre es portadora, al momento de tener hijos con un padre sano, pues el hijo será, tendrá esta afección, porque de la madre obtiene el X y del padre solo le daría una Y. En cambio, Ujú. la hija sería portadora igual. En el caso de que el padre esté afectado, sus hijos pues nacerían normales los varones y las niñas serían las portadoras, Todas. todas. Y en el caso de que pues existe el hombre hemofílico y una mujer portadora, aquí se daría el caso de que una de las niñas podría ser enferma de hemofilia y sus niños obviamente también. Y una sería portadora. Exactamente. Y sus hijos, pues sería la mitad hemofílicos y la mitad sanos. Sí, Ok. y es así como se transmite. Ahora bien, el otro que nos importaba era la enfermedad hemorrágica de recién nacido. Ujú. Pues se dice que primero es un trastorno hemorrágico adquirido de recién nacido que no se asocia ni a traumatismos ni a la hemofilia. Eh, Antes usaba mucho ese término de enfermedad hemorrágica de recién nacido, pero lo confundían mucho con la enfermedad hemolítica de recién nacido, por lo que se decidió que se cambie el término a hemorragia por deficiencia de vitamina K. Sí, Y así es un esta pues trastorno de hepático. Ajá. sí, Bueno, no es un trastorno. No, ah, sigue. es una coagulopatía, pues va a ser secundaria a deficiencia de factores de la coagulación, depende de la vitamina K, y estos son el factor 2, el 8, el 9 y el 10. Ujú. Pues vamos a encontrar hemorragias a distintos niveles, siendo de mayor impacto pues el sistema nervioso central. Esa sería la complicación o la presentación más grave. ¿Y cuándo se presenta esta? Sí, aquí tenemos la clasificación porque se clasifica. Tenemos esta tabla que puede ser precoz, clásica o tardía. La precoz pues se inicia a las primeras 24 horas y normalmente se asocia al uso de drogas maternas que interfieren con la vitamina K y complicación del parto. Ujú. Creo que fenitoína era una de estas fármacos que afectaba. Cuando la madre lo tomaba, ¿no? Sí, la O sea, clásica, bueno, diría termina. algo de duda. Pues la clásica sería hasta 2 a los 14 días y en esta sería por parte de una profilaxis de vitamina K. Y en la tardía, entonces, a la segunda semana y 6 meses de edad sería igual por la misma de la falta de profilaxis de vitamina K y la alimentación con la lactancia materna porque esta tiene muy poca vitamina K. Igual el niño podría tener síndromes de mala absorción y pues haber utilizado antibióticos de amplio espectro. Eso de la deficiencia de vitamina K, o sea, es, o sea, la falta de síntesis o la deficiencia por parte hepática, pues viene siendo, yo, no, yo la quiero equiparar con, por ejemplo, cuando tienen la ictericia, la fisiológica, hasta qué punto va a ser fisiológica y cuándo va a ser patológica. Se supone que por la, hay una inmadurez hepática transitoria. Sin embargo, esta, al ser mucho más grave, porque es una hemorragia, puede sangrar el sistema nervioso central, puede sangrar pulmón, entonces se recomienda el uso profiláctico de vitamina K, no en todo el mundo.
hay países donde te hacen firmar a la madre que acepta que les pongas vitamina A, no se lo ponen de cajón como se pone en México. No todos los niños, no hay que decir, ah, bueno, como no tuvo vitamina K, va a sangrar, sino que la probabilidad de que sangre es más alta, porque si se alcanza cierta deficiencia, pues puede sangrar. Entonces se usa profilácticamente porque dicen, bueno, para que no le falte y cuando ya estos factores se produzcan en cantidad normal, pues se previene que haya una hemorragia, pero no significa que si no le pongo vitamina K, mi paciente va a sangrar. Puede que no sangre, pero es para cubrirlo. Si se presenta, pues podríamos darle tratamiento con la vitamina K, que sería de 1 a 2 miligramos intramusculares. Y si Sí, pero si ya se mejora, presentó, pero si ya se presentó, ya no solamente es vitamina K, ¿no? Si ya me sangró sistema nervioso central o ya me sangró otros órganos vitales, pues ya cambia totalmente el panorama. No es, se la voy a poner después. O sea, yo sí recomiendo que se ponga, que sea así como se hace en México. Nadie te pregunta, nace tu hijo, después que lo bañan y todo, lo primerito, su vitamina K la tiene a un lado puesta. y, También se usa acá en México estrictamente la profilaxis de conjuntivas, que en muchos países no, porque no tiene por qué hacer conjuntivitis. O sea, eso sí ya queda a elección, no es tan grave porque, bueno, si hace conjuntivitis, pues se las pongo, ¿no? Pero aquí se las ponen profilácticamente para que no les vaya a dar. Y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas de eso, pero bueno, esa es otro, no aborda para el tema de hoy. Ok, vamos a seguir. pues se le daría vitamina K y si responde, pues conforme es el diagnóstico y de lo contrario, pues habría que buscar otras causas. Podríamos igual darles, había dicho que terapia de luz. Para esto, terapia de luz. Sí, para combatir la bilirrubina y puede eliminar el bebé, había leído igual, pero pues no sé. Pero no estamos hablando de eso, estamos Sí, hablando aquí de factores de coagulación. sí, salió en los tratamientos. No, nunca había oído. Y en Vale. casos graves, pues Se podemos puede, hacerle una... a ver, creo que estás confundiendo. Cuando hay una hemorragia de recién nacido, o sea, podría eso incrementar las bilirrubinas Ujú. y entonces vendría el uso de la fototerapia, pero no para manejar la hemorragia, Sí, sí, sí. sino para manejar la degradación de la hemoglobina y el incremento de las bilirrubinas. No es tratamiento de la hemorragia. Y en casos graves, pues una exsanguinotransfusión sería lo adecuado. Y Eh, pues eso sería todo en cuanto a esto de no, enfermedad no, hemorrágica de racimos. tampoco, o sea, perdóname, pero la exsanguinotransfusión no tiene nada que ver con la enfermedad hemorrágica del recién nacido. La exsanguinotransfusión, estás hablando que vas a eliminar las bilirrubinas elevadas, lo vimos en otra clase por el kernícteros, no tiene nada que ver con el tratamiento de esto. Ah, sería para todas las complicaciones. Para nada, para enfermedad hemorrágica recién nacido, no. No, las bilirrubinas de la enfermedad hemorrágica no van a llegar al grado que requieras ¿cómo se llama lo que dijiste? Exsanguinotransfusión. ¿Revistaste? Hay enfermedad purpúrica del recién nacido. No, esa no. Ok. La púrpura, que es la que se da con la inmunización materno-fetal, también es la más frecuente, es la púrpura del recién nacido. ¿Qué más tienes? Y pues en realidad aquí pues, terminan todas las diapositivas de Los las tratamientos de los clases. tratamientos de hemofilia. De hemofilia había leído que son con
concentrados plasmáticos inactivados, y en algunos casos, por ejemplo en la A, le podemos dar acetato de desmopresina por vía nasal. Solo es eso. Ujú. También habría que tener cuidado ahora que en los bancos de sangre, ahora la sangre, cuando uno dona, pues hacen varias cosas, ¿no? Te hacen el paquete, hacen el plasma, a veces se extraen los factores de la coagulación aparte, ¿no? Y Sí. entonces podríamos pedir un plasma que no tuviera factores, entonces no tendría, habría que fijarnos en eso. Cuando no solamente pedir plasma, sino asegurarnos que ese plasma tiene factores o pedir ya de plano los crioprecipitados, que son factores de coagulación para pedirlos directamente. Todo tiene su riesgo, ¿no? Los crioprecipitados, todos las transfusiones pues traen su riesgo, podría el hemofílico hacer reacción contra todo eso y hacer mucho más difícil su tratamiento. Y también en las cuando sangran por nariz o sangran por mucosas, a veces sangran allá por la fibrinolisis. No mantiene, o sea, la fibrinolisis está incrementada, no se mantiene el coágulo que se fuera a formar. Entonces hay que ponerles también algo que sostenga, porque la hemofilia tiene déficit, o sea, en los casos no tan graves, solamente tienen el déficit de factor 8, les falta, pero sí tienen por allá un poquito, o por otros mecanismos logran o alcanzan a hacer un coágulo. Y entonces el caso es mantener el coágulo en su sitio, que no se desbarate. Cuando los pacientes hemofílicos, cuando están graves, o aunque no estén muy graves, si por ejemplo comen, ¿hay algún hemofílico en este grupo? ¿No hay? Este, eh, eh, alimentos duros, por ejemplo las tostadas o algo así que les lastima la mucosa, empiezan a sangrar por allá. O sea, es un traumatismo lo que provoca el sangrado. Y ahí generalmente se usa mucho, a veces se usan parches de gotitas de heparina con un parche o el ácido aminocaproico para mantener el coágulo y evitar esos sangrados. Es muy extenso, muy bonito. Prácticamente mucho de la hematología, pues está en esta clase tan cortita, ¿verdad? Pero es mucho. Generalmente los trastornos de hemorrágicos que vemos o que se ven en la consulta externa general, pues son las secundarias infecciones, las virosis que aumentan los tiempos de coagulación o disminuyen las plaquetas o las postbacterianas. Y esa, como dice esta clase, es el síndrome hemorrágico. No estamos hablando de las hemorragias propiamente dichas, que pueden ser muchas, ¿no? Ya ven, las malformaciones vasculares pueden provocar hemorragias en cualquier sitio del cuerpo y ya, pues puedes tener muy bien tus tiempos de coagulación, puedes tener tus plaquetas muy bien, pero nada te quita que tengas por allá ¿cómo se llama? Ay, que me ayuden. Malformaciones vasculares que se rompen, me fue la palabra, que me ayudan, lo saben perfectamente. Em, Pueden tenerlo en aorta, pueden tenerlo en sistema nervioso central. En aorta es más ¿Aneurismas? aneurisma, exactamente. Un aneurisma, pues no se estudia como síndromes hemorrágicos porque se supone que ahí pues, la coagulación está conservada de todo, ¿no? Tienes una malformación vascular que te provoca una hemorragia. También las hemorragias por problemas de arteriosclerosis, esas casi no las vemos acá porque los niños no hacen arteriosclerosis de forma normal. Bueno, nunca he visto un niño con arteriosclerosis, no hay tiempo. Cuando ya las arterias empiezan a endurecer, pues ya crecieron, ya son adultos. Entonces, ese tipo de patologías, pues no las tenemos en pediatría. Es otro mundo. Pues, preguntas.
Yo, doctora, disculpe, Claro, entonces la enfermedad hemorrágica del recién nacido solo debutaría si no se le hizo la profilaxis con vitamina K. así es, Ok, así es. O sea, su incidencia es, si un recién nacido sangra con profilaxis, no es por deficiencia de vitamina K. Puede ser que tenga una sepsis que ha quedado oculta, que sería la forma más grave, o que tenga otras cosas. Pudiera tener, si tuviera un traumatismo, tuviera hemofilia o, o otra enfermedad, pero por vitamina K no. ok. Esa Y si, perdón. curativa, es curativa prácticamente. Ajá. Sí, y si la madre tomó alguno de esos fármacos que son factores de riesgo, ¿se hace algo antes del nacimiento? Sí, o sea, pues generalmente no se da en el nacimiento eso, ¿no? También pueden hacer una intoxicación, ¿no? Pueden ser los derivados de la cumarina, se pueden intoxicar. Si, por ejemplo, esos hay en casa, las que tienen raticidas o para ratas o alguna cosa, pueden esos incrementar los tiempos de coagulación y pueden sangrar por eso. No sé si Sí. contesta tu pregunta. Me refería más si, por ejemplo, se tiene el antecedente de que estaba consumiendo algún medicamento la madre y antes del nacimiento si se le da otro tipo de profilaxis, incluso, o sea, no la que se le daría al bebé, sino a través de la madre. No sé si me doy a Sí, entender. sí, sí, sí. Yo tengo entendido que las pacientes que toman anticoagulantes se suspenden un tiempo dependiendo del medicamento, de la vida media del medicamento que tomen, antes del parto o si está programada una cesárea. El problema vendría cuando se desencadena un trabajo de parto prematuro. No Sí. esperaban eso y pues desconozco la respuesta de lo que tú dices que se podría hacer. Sí. No se preocupe. Gracias, A doctora. lo mejor, si son factores de coagulación, pues a lo mejor sería pasar un plasma, lo que más se me ocurre, Ujú. plasma con factores y ya, Sí, ok. Gracias, doctora. pues no sé, ok. ¿Algo más? Parece que no. Entonces, pues nos vemos mañana. Creo que la de fiebre de origen desconocido, ¿verdad?